al observar la función me doy cuenta que es una función definida implícitamente. ¿Qué quiere decir implícitamente? Que no está calculado el valor de ninguna variable. Como no está calculado el valor de ninguna variable, directamente voy a aplicar las fórmulas de derivación. Las fórmulas de derivación ya se las saben. Lo único que hay que hacer es escribir la fórmula y ya. Entonces, ustedes se acuerdan que la derivada del arco tangente de un argumento es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Eso quiere decir que va a ser más la y elevado al cuadrado multiplicado por la derivada del argumento. Pero ustedes se dan cuenta que el argumento solamente es una letra, por lo tanto, al ser solamente una letra, es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Ahora bien, recuerden que la variable independiente, cuando estamos hablando de funciones implícitas, ahí siempre va a ser la x. Como va a ser siempre la x, pues lo voy a dejar con la x. Dime 27. Una vez que ya apliqué la fórmula de derivación de el arco función, ya saben que es el arco tangente, entonces ahora lo que sigue es derivar, pero en el miembro derecho. Y si ustedes derivan en el miembro derecho, se van a dar cuenta que aquí tienen una potencia donde la base es una función y el exponente es un número. Por lo tanto, ustedes saben que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que resulta ser 1, y que lo escribo solamente por fines didácticos, por la derivada de la base. Y la base me estoy dando cuenta que es la letra x con respecto a la variable independiente, que aquí siempre va a ser la x. Recuérdense que en derivación de funciones expresadas implícitamente, siempre la variable independiente va a ser la x. Eso, vuelvo a repetir, es en las funciones expresadas implícitamente. Implícitamente. Ok. Y luego voy a derivar la siguiente. La derivada de la siguiente, pues me doy cuenta que también es una potencia. Por lo tanto, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que sabemos que es 1, multiplicado por la derivada de la base. Pero si se dan cuenta, la base es la letra y con respecto a la variable independiente. Lo que debo de hacer es la factorización por máximo común divisor. ¿Por qué? Porque precisamente tengo este término y este término que tienen el factor que es de y en dx. Acuérdense que eso es lo que quiero calcular. Quiero calcular la derivada y sabemos que dy dividido entre dx, eso es la derivada. Por eso se factoriza por máximo común divisor, debido a que este es el factor común en dos términos. Ahora bien, para realizar la factorización por máximo común divisor, sabemos que se tiene que hacer la división. Eso quiere decir que este término que tiene el factor común dividido entre este máximo común divisor, al dividir este entre este me da la unidad y el único resultado es el número irracional que tengo ahí. Por lo tanto, el otro factor de la factorización es 1 entre 1 más y cuadrada. Ese es el primer factor. Ahora bien, para que ustedes puedan dividir este término entre este máximo común divisor, forzosamente tiene que estar en el miembro derecho. Para que esté en el miembro derecho, lo primero que debo de hacer con este término es realizar una operación inversa. Entonces realizo una operación inversa donde, como aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Y ahora sí, con resta puedo dividir entre el máximo común divisor. La división de ese factor común me va a dar la unidad. Por lo tanto, el único resultado va a ser el 2y, pero obviamente va a ser en negativo porque previamente hice la operación inversa. Entonces aquí tengo un menos 2y, y con eso ya factoricé los dos términos que tienen el máximo común divisor. Me doy cuenta que este no tiene nada que ver porque sabemos que la división de dx en dx es la unidad, por lo cual no tiene el factor que estoy buscando, y entonces en el miembro derecho solamente me queda el 2x. Recuerden, en la derivación de funciones implícitas siempre se van a factorizar los términos por máximo común divisor, los términos que tengan dy en dx. Su compañera me acaba de decir que necesito hacer la resta de números racionales y por lo tanto el mínimo común múltiplo es 1 más y cuadrada. Divido entonces el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, me da la unidad, y la unidad por el numerador me da esta unidad. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Y luego me dijo que tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción, se llama sustraendo, y si hacen la división les queda 1 más y cuadrada. Y eso hay que multiplicarlo por el numerador.
Su compañera me dio el resultado de la multiplicación, pero esa es una grave imprecisión. ¿Por qué es una grave imprecisión? Pues porque resulta que los resultados deben estar factorizados. Como deben de estar factorizados, yo no puedo escribir este resultado. Sin embargo, me doy cuenta que este todavía no es el resultado. Y como todavía no es el resultado, entonces sí tiene caso que haga la multiplicación. Vuelvo a repetir, lo primero que me doy cuenta es que el resultado debe estar factorizado, por lo cual si yo multiplico es una imprecisión. Sin embargo, este todavía no es el resultado. ¿Por qué todavía no es el resultado? Porque acuérdense que para escribir el resultado hay que decir dy en dx es igual con algo. Hasta ese momento debo de cuidar la factorización, por lo cual el hacer la operación que prácticamente le faltó decirme el nombre, tengo que aplicar propiedad distributiva, por lo cual le puse nada más la mitad de la participación porque no me dijo los conceptos completos. Entonces la propiedad distributiva sí es permitida, y si hago la propiedad distributiva, este menos 2y multiplicado por este 1, pues efectivamente me da el menos 2y, y la propiedad distributiva de este menos 2y multiplicado por este más y cuadrada, utilizando leyes de los signos, tablas de multiplicar y leyes de los exponentes, efectivamente me da el menos 2y cúbica. Con eso ya estoy realizando la operación. Vuelvo a repetir, sí está bien que la haga porque todavía no llegó al resultado. Por eso no hay tanta importancia en no haberlo dejado factorizado. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Y esto es igual con 2x. La operación inversa va a ser, porque si ustedes se dan cuenta, ya no hay ninguna operación que tenga que hacer aquí. ¿Por qué no hay ninguna operación? Porque yo sé que solamente se pueden hacer sumas y restas con términos semejantes. Y lo mismo por acá. Como ya no hay operaciones con términos semejantes, entonces esa operación inversa quiere decir que este que está dividiendo va a multiplicar al 2x. Y este que está multiplicando va a dividir a todo lo que esté acá. Por lo tanto, la operación inversa va a llevar a tener un 2x que va a ser multiplicado por el 1 más y cuadrada. Pero si ustedes se dan cuenta, está mal acomodado. ¿Por qué está mal acomodado? Porque primero deben de ir las variables. Por eso es y cuadrada más 1, que era parte de lo que me decía su compañera. Ahora bien, este está multiplicando. La operación inversa es dividir y lo voy a acomodar. ¿Por qué? Porque primero debe de ir el término cúbico, como su compañera me dijo, solamente que la operación inversa, y ahí es donde deben de tener cuidado, este está multiplicando. La operación inversa es dividir tal cual. Si se acuerdan, su compañera me dijo más 2, menos 2y cúbica, y luego me dijo más 2y, pero no es más 2y, se debe de respetar el menos 2y porque es el signo, y obviamente aquí el más 1. Entonces lo primero que hago es la operación inversa, ordenando de acuerdo al exponente mayor. Eso está bien, operación inversa. Y ahora bien, ya se los empiezo a explicar yo. Si se dan cuenta, aquí hay un máximo común divisor. Recuerden que el máximo común divisor se basa en el factor común, también se basa en el número más grande y también se basa en la base común con el exponente pequeño. Por eso hay que entender que hay tres formas, no solamente es factor común. Efectivamente, el menos es un factor común y si se dan cuenta aquí como que hay un detallito, pero ya estoy dándome cuenta que comienza con un menos. Por lo tanto, voy a factorizar este signo menos, que es un factor común. Se factoriza por máximo común divisor, considerando que hay un factor común. Sin embargo, me doy cuenta que esta ya es la respuesta. Y como ya es la respuesta, también debo de considerar que lo voy a organizar a manera de término. Recuerden que eso no es un concepto, pero se los agrego ahí para que sepan lo que estoy haciendo. Y entonces aquí voy a escribir que la derivada con respecto, no quiere cambiar de color de pluma, la derivada de la variable con respecto a la variable independiente va a comenzar con un signo menos. Recuerden que ese menos lo estoy factorizando de acá, Todavía no he hecho la factorización, pero sé que el factor común del máximo común divisor es el signo menos. Ahora bien, como lo estoy acomodando a manera de término, primero debe de ir el coeficiente. Por eso aquí voy a escribir un 2. Luego debe de seguir la variable. Si se dan cuenta, la variable está solita y es una x.
Y luego vienen las funciones exponenciales. Precisamente ese numerador y este denominador son las funciones exponenciales. Por lo tanto, en el numerador voy a escribir un y cuadrada más 1. ¿Por qué? Porque eso es una función exponencial. ¿Cómo sé? Porque es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por eso sé que es una función. Y aquí abajo también tienen otra función. Pero ahí es donde voy a factorizar el signo. Por lo tanto, para factorizar el signo, acuérdense que todo se basa en una división. Y al basarse en una división, quiere decir... Permítanme tantito, que ya no quiere escribir. Ya no quiso. Quiere decir que voy a dividir este menos 2y cúbica entre este signo menos, que es el máximo común divisor. Obviamente estoy aplicando leyes de los signos, que es parte de lo de máximo común divisor, y aquí me da un 2y cúbica. Si divido el menos 2y entre este menos entre menos me da más, y me da un más 2y, y por último este más 1 dividido entre este menos, pues me queda el menos 1. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por eso hay que ampliar esa raya de fracción, y por lo mismo no estoy escribiendo aquí un paréntesis, porque ya no es necesario, ni tampoco estoy escribiendo el paréntesis de la y cuadrada más 1, porque este es un paréntesis. Y si se dan cuenta, en ese momento ya tengo un signo, un coeficiente, una variable y una función exponencial, donde esta función exponencial comienza de manera ordenada y con un signo positivo, donde ese máximo común divisor fue el primero que se ubicó. No hay raíces en el denominador, no hay exponentes negativos, todas las operaciones están realizadas y por lo tanto ya puedo concluir que este es el resultado de la derivada. Bueno, más bien, es el resultado adecuado con que se debe de expresar la derivada que se hizo desde un principio, porque propiamente esto es derivar. Lo demás es acomodarlo de manera adecuada para poder expresar el resultado y poderlo implementar. Para empezar a derivar, tengo que ver que efectivamente tenga las fórmulas. Si se dan cuenta, esta es una división de dos funciones. Perfecto. Yo puedo dividir una función entre otra función y me sé la fórmula de la derivada. Me decía su compañera, en lugar de tener esta división, puedo aplicar propiedades de los exponentes y dejarlo como h cuadrada más 4 elevado a la menos 1 y de ahí derivar una multiplicación en lugar de derivar una división. Pero eso no siempre es muy conveniente, de hecho no se hace eso. Algunas personas sí lo sugieren, pero al final de cuentas, como tienes que factorizar, otra vez vas a regresar a una división. Por eso no es conveniente, no es tan indispensable escribirlo como multiplicación. Y entonces, esta ya está bien. Dime. Bueno, si arriba tenemos... Esta sí se puede derivar porque es la división de un numerador entre un denominador. Ahí no hay problema. Pero cuando me voy al siguiente, me doy cuenta que el arco cotangente también tiene una fórmula. Yo puedo derivar el arco cotangente. Pero cuando reviso esto, me doy cuenta que también tengo una división. Pero esa no es la división de dos funciones. Conclusión, esto está mal escrito. Y como está mal escrito, yo no puedo empezar a derivar hasta que yo entonces escriba bien este. Y ese, yo sé que se escribe como un medio multiplicado por la h. Ahora sí entenderé que no se trata de una división, sino se trata de una multiplicación. Y como se trata de una multiplicación, entonces, ahora sí yo ya puedo pasar al siguiente paso, que es derivar, considerando que este argumento está mal escrito, porque se debe de escribir como un medio multiplicado por la h. Entonces, lo primero que debo de hacer es básicamente lo que les mencionaba. Primero necesito escribir bien. Y entonces, cuando vamos a derivar, acuérdense que primero se va a derivar la división. La derivada de la división comienza con el denominador. Fíjense cómo aquí escribimos el denominador. Y luego se va a derivar el numerador. Pero el numerador es una constante por una función. Por eso se escribe primero la constante, que es 2, y luego se deriva la letra. Por eso es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, lo cual está bien la primera parte. Y luego es menos el numerador, que es 2h, ¿cómo va? Y la derivada del denominador. Pero el denominador, al ser una suma, necesito derivar primero h cuadrada, que como me dijo su compañero, es 2h por la derivada de la base, que solamente es una letra, con respecto a la variable independiente. Y luego vamos a sumarle la derivada del 4, pero el 4 es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Y concluyendo eso, la fórmula menciona
que debo de elevar el denominador al cuadrado, por eso aquí está el denominador al cuadrado. Ahora bien, siguiendo con la otra fórmula, al ser la de arco cotangente, debe de comenzar con un menos, lo cual está bien, y luego es un 1 dividido entre 1 más el argumento al cuadrado. Acuérdense que ya habíamos dicho que el argumento es 1/2 por h. ¿Por qué es necesario escribirlo así y no escribirlo como h entre 2? Porque esto está mal escrito. Sé que muchas veces se los dejan así, pero está mal escrito. Y necesito entender que siempre hay que escribir las cosas a manera de término. ¿Por qué? Porque lo necesito implementar. Entonces su compañera me había dicho que el resultado es h cuadrado entre 4. Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque está mal escrito. Por eso hay que respetar el que se escriba adecuadamente. Y eso vuelvo a repetir, de manera matemática, está bien decir h entre 2. Un matemático dice que está bien. Y también está bien decir que es h cuadrado entre 4. Pero acuérdense que ustedes no van a ser matemáticos. Ustedes van a ir arriba de los matemáticos. Porque tienen que implementar. Un matemático sabe implementar, pero ustedes van a ser especialistas. Por eso es importante que entiendan que se debe de escribir así y no como está escrito aquí. Son dos cosas diferentes. Una es la implementación y otra solamente son las matemáticas. Las matemáticas nos ayudan, pero lo que van a hacer la parte importante son ustedes, que es la implementación. Por eso es importante entenderlo, ¿no? Profesor, Y luego, mi compañero Jesús dice que sí lo deja pasar. ¿y ahora qué hago? 27. Dime 27. Bueno, podemos resolver las operaciones de, la primera derivada. ¿Y eso cómo se llama? Tendríamos que aplicar la propiedad distributiva, multiplicarlo. Ok, propiedad distributiva. Sale bien. Y si aplicas la propiedad distributiva, dime entonces qué debo de escribir. Nos va a quedar 2h cuadrada más 8. Hoy voy. Te va a quedar 2h cuadrada más 8. Ajá. Y luego. Menos 4h cuadrada. Menos 4h cuadrada. Muy bien. Eso entre h cuadrada más 4 al cuadrado. Ok, muy bien. Eso fue en la primera fracción. No puedo decir que la primera derivada porque esto ya no se llama... Bueno, sí. Es la derivada del primer sumando. Muy bien. Sí, está bien. En la primera derivada. ¿Y luego qué haces en la segunda? En la segunda podemos, ya sacar factor común y acomodar luego por término. Ok, acomódale. Díctame. Sería menos 1 sobre también 1, creo que, menos 1 que multiplicaría ya a 1 sobre... Ay, no sé. Ok, va que va. Te pongo la mitad, ¿sale bien? Sí. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer aquí, como bien dijo su compañera, debo de empezar a ordenar a manera de término. ¿Por qué? Porque es otro término. ¿Cómo sé que es un término? Porque este es un término que comienza con una suma y este es otro término que comienza con una resta. Por lo mismo, debo de comenzar con el signo. Bien dijo su compañera que empezaba con menos. Pero después del signo sigue el coeficiente y el coeficiente es un número. Y si se dan cuenta, este no se llama número, este se llama numerador. Este no se llama número, este se llama denominador. Pero este sí se llama número porque es un factor. ¿Cómo sé que es un factor? Porque está multiplicando. Por lo tanto, lo primero que debo de escribir precisamente es ese 1/2, donde ese 1/2 es el coeficiente. Y luego lo que debo de escribir es todo lo que sigue. Y todo lo que sigue es esto, que esto es una función exponencial. ¿Cómo sé que es una función exponencial? Pues porque hay una variable donde se le están aplicando operaciones. Pero si ustedes se acuerdan, ya me había dicho su compañera que este 1 al cuadrado me da 1, este 2 al cuadrado me da 4 y esta h al cuadrado me da h cuadrada. Entonces yo ya sé que eso es 1/4 por h cuadrada, eso ya me lo habían dicho y se ve de manera inmediata, no hay tanto que estar pensando ahí. El pequeño detalle es que si ustedes se dan cuenta hay una suma y este es un número racional. ¿Por qué? Porque tiene el 4 como denominador y este es un número entero. Entonces lo que hay que hacer en este denominador, después de haber aplicado la definición de potencia, aquí lo agrego, después de aplicar la definición de potencia, que es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente, deben de realizar una suma de números racionales, tal cual lo habíamos hecho en la derivada anterior.
donde me doy cuenta que el denominador común va a ser este 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado es un 4. Por lo tanto, voy a tener una fracción donde el numerador se está respetando, pero en el denominador voy a hacer la suma de números racionales. Eso implica que aquí va a haber un denominador donde el denominador es 4, ya habíamos dicho que 2 al cuadrado me da 4, y entonces hago la suma de números racionales. Este 4 dividido entre un 1 que tiene el 1 me da 4, y por el numerador me sigue dando 4, por lo cual aquí escribo un 4. Luego viene una operación suma, aquí escribo la operación suma, y entonces divido este 4 entre este 4. Acuérdense que provino de un 2 al cuadrado, y lo multiplico por el numerador, pero el numerador saben que es h cuadrada, por lo tanto va de nuevo 4 entre 4 me da 1, y 1 por h cuadrada pues sigue siendo la h cuadrada. Obviamente este 1/2 ya no lo estoy considerando porque habíamos dicho que lo íbamos a escribir hasta el principio. Después de lo que hicimos, resulta que vamos con el siguiente término. Del siguiente término, acuérdense que tengo que hacer lo que hay que hacer aquí. Su compañera me dijo, es que aquí hay un menos y aquí hay un menos, ¿lo puedes factorizar? Sí, sí lo puedo factorizar, pero hasta el siguiente paso. Ahorita todavía no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ya concluí con el primer término y ahora me tengo que enfocar en el segundo término. Entonces, si yo me enfoco en el segundo término, su compañera me dijo, es que puedes hacer división de números racionales. ¿Por qué? Porque este y este son extremos. Multiplicados entre los medios, pues te va a quedar un 4 dividido entre un 4 más h al cuadrado. Sí, efectivamente sí. Pero sin embargo, hay algo que deben de considerar siempre, y eso es la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones te está diciendo que aquí hay una división y aquí hay otra división. Pero si se dan cuenta, las dos son divisiones. En otras palabras, las dos tienen la misma jerarquía. Ah, y aquí hay otra división. Hay 3 divisiones y las 3 tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, puedes hacer primero esta división, que no la hago porque me da dar una expresión decimal. Puedo hacer esta división, que fue la que me dijo su compañera, para que al final te quede producto de extremos entre producto de medios. O puedes hacer primero esta división. Y si ustedes se dan cuenta, esta división se va hasta acá, porque aquí también hay un 1. Aquí hay otra división. Y si ustedes se dan cuenta, pueden dividir este entre este. Y si dividen ese entre ese, resulta que no lo pueden dividir, sino lo que van a hacer es simplificar la fracción. Y si simplifican la fracción, este lo dividen entre 2 y este lo dividen entre 2, y entonces aquí les va a quedar un 1 y aquí les va a quedar un 2. Y ya que hicieron eso, ahora sí puedo dividir los números racionales. Y si divido los números racionales, aquí ya no tengo un 4, sino tengo un 2. Y por lo tanto, les va a quedar, vamos a quitar este 1/2, porque yo estoy haciendo todo junto, les va a quedar un 2 dividido entre un 4 más h cuadrada. No es cierto, porque debe estar acomodado. Entonces primero debe de ser h cuadrada más 4. Fíjense todas las opciones que tengo, Esa es una opción. Pero a lo mejor alguien dice, no, como todos tienen la misma jerarquía, entonces no hagas eso. Mejor primero haz la división de números racionales tal cual te lo había dicho al principio. Y está bien, si hacen primero la división de números racionales, si hacen primero la división de números racionales, quiere decir que aquí hay un 1. Y como dijo su compañera, esta división les va a quedar 4 entre h cuadrada más 4. Pero si se acuerdan, hay un medio por acá. Por lo tanto, primero dividen números racionales y luego dividen estos dos. Y si dividen estos dos, les va a quedar el 2 que les había mencionado. O sea, por donde le busquen, como hay muchas divisiones, decide cuál hacer primero. De todas maneras, el resultado te va a dar el mismo. Y el resultado es un 2 entre h cuadrada más 4. Lo que voy a hacer es factorizar por máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor se basa en el factor común.
Si ustedes se dan cuenta, los dos tienen un factor que es el menos. Por eso, por ahí comienzo. Ahora bien, el máximo común divisor también se basa en el número que divide a todo. Y si ustedes se dan cuenta, en el número más grande que divide a todo, si se dan cuenta, ese no se alcanza a ver. Si se dan cuenta, este 2, este 8 y este 2, los tres números se dividen entre un número más grande que es el número 2. Por eso también el máximo común divisor es el 2. Y aparte, dejen aquí se los escribo porque es importante esto. Lo primero que chequé del máximo común divisor fue el factor común. Es la primera parte del máximo común divisor. Pero también es el número mayor que divide a todos. Lo cual lo acabo de explicar, ¿no? El 2, el 8 y el 2, todos están divididos entre un número más grande que es el 2. Y además, también les dije que el máximo común divisor está formado por la base común, pero que tiene el exponente menor. Si se dan cuenta, aquí hay una base que es h cuadrada más 4. Esa es la base común. Pero ¿cuál es el exponente menor del 2 y del 1? Porque saben que aquí hay un exponente 1. Pues el exponente menor es precisamente el 1. Por eso aquí estoy dejando que esto está elevado a la 1, aunque no se está escribiendo. Entonces, el máximo común divisor ahí está formado por los tres elementos del máximo común divisor. Factor común, número que divide a todos, y la base con el exponente menor. Y ahora bien, lo que yo tengo que hacer para la factorización es dividir. Y si yo divido este primer factor entre el máximo común divisor. Fíjense bien, 2h cuadrada entre menos 2 me va a dar positivo h cuadrada. Va de nuevo. Este menos 2h cuadrada entre este menos 2, menos entre menos me da más, 2 entre 2 me da 1, y la h cuadrada es la única que no se puede dividir. Siguiente, más 8 entre menos 2 no es más 4, sino es menos 4. Ahí fue la imprecisión que cometió su compañera, donde hay que entender cuál es el procedimiento. Va de nuevo, más 8 entre menos 2 no me da más 4, sino me da un menos 4. Que vuelvo a repetir, ¿no? Como están aprendiendo, pues es adecuado el que haya, es posible más bien que haya esas imprecisiones, ¿no? Y que ir ajustando poco a poco. Y ustedes, si se dan cuenta, hay un denominador, y este denominador, que es h cuadrada más 4 entre h cuadrada más 4, pues resulta que estoy aplicando leyes de los exponentes, porque aquí tengo un cuadrado y aquí tengo a la 1. Por eso me da elevado solamente a la 1. Y perfecto, ya está, no hay ningún problema. Ya tengo el primer elemento de la factorización. Y ahora bien, vamos a dividir el segundo término. Dejen borro esto. Ahora vamos a dividir este segundo término entre el máximo común divisor. Y si hago la división, pues menos entre menos me da más. Aquí fue la otra imprecisión que tuvo su compañera. No es menos porque es más. Aquí es más. Y luego 2 entre 2 me da la unidad. Y en el denominador, h cuadrada más 4 entre h cuadrada más 4 también me da la unidad. Y la unidad entre la unidad es la unidad que ella me mencionó. Entonces, si se dan cuenta, lo único que falló ahí fue precisamente el concepto de máximo común divisor, donde, insisto, este más 8 entre este menos 2 me dio este menos 4, y también este menos 2 entre este menos 2 no me da el menos 1 que ella me dijo, sino me da el más 1. Acuerden el concepto, ahí el concepto es lo más importante. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que entonces esto ya está resuelto, esto ya está expresado de manera adecuada, y lo que me doy cuenta es que aquí hay una suma de números racionales. Por lo tanto, aquí agrego el 1, y lo que debo de hacer en esta parte es mínimo común múltiplo, que van a ser lo que yo tengo en el denominador. Y ahora bien, ese mínimo común múltiplo lo debo de dividir entre el primer denominador. Este mínimo común múltiplo entre este primer denominador me da la unidad, y la unidad yo la multiplico por el numerador. Por eso me queda h cuadrada menos 4.
Y luego el mínimo común múltiplo lo divido entre el segundo denominador, que es 1. Y eso me va a dar h cuadrada más 4, que al multiplicarse por más 1, pues me sigue dando más h cuadrada más 4. Y perfecto, ahí vamos bien, ya hice la suma de números racionales. Entonces lo primero que me doy cuenta es que aquí voy a tener términos semejantes, que es esta h cuadrada y esta h cuadrada. Con eso voy a hacer la ley de la suma porque los dos tienen el mismo signo. Luego me doy cuenta que también tengo otros términos semejantes, que es el menos 4 y el más 4. Con ellos voy a aplicar la ley de la resta, precisamente porque todos ellos son términos semejantes. Entonces, al ser términos semejantes, aquí puedo realizar operaciones. Esas operaciones que voy a hacer, si se dan cuenta, yo debo de escribir el resultado. Entonces, para escribir el resultado, yo debo de comenzar desde el principio. Y eso desde el principio es que primero debo de escribir este signo menos. Escribo el menos. Cuando yo hago la operación con términos semejantes, yo sé que esto me da 0. Pero este con este me va a dar un 2h cuadrada. Por lo tanto, este 2 es un coeficiente y este 2 es otro coeficiente. Al hacer la multiplicación me va a quedar un 4. Debo de tener en consideración que todos los resultados los debo de escribir a manera de término. Por eso lo estoy haciendo por pedacitos. Hace ratito no lo hicieron por pedacitos. Entonces, ese 2 por ese 2 me da un 4. Luego siguen las variables y la variable me estoy dando cuenta que es una h cuadrada. Por lo tanto, escribo menos 4h cuadrada. Ya tengo signo, ya tengo coeficiente, ya tengo variable. Pero lo que sigue es la función exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, con respecto a la función exponencial la tienen con este denominador que está multiplicando este denominador. Como es lo mismo, entonces me va a dar ese denominador al cuadrado. Pero esa es una función exponencial. Por lo tanto, aquí hay que escribir la función exponencial que está elevado al cuadrado. Signo, coeficiente, variable y función exponencial. Obviamente este que está en el denominador no puedo dejar un numerador vacío, por eso aquí le escribo un 1. Y ahora sí ya está escrito adecuadamente. Primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable y luego la función exponencial, considerando que hice la ley de la resta con el menos 4 y el 4 y que realicé la ley de la suma con el h cuadrada y el h cuadrada, que me dio el 2h cuadrada para terminar con una multiplicación de 4h cuadrada. Y ahora sí, ya está el resultado tal cual debe de ser, o sea, expresado a manera de términos, considerando el orden y sin exponentes negativos, sin raíces en el denominador, etcétera, etcétera, etcétera.